nuevo estamos en Conversaciones de Política, continuando nuestra charla con el doctor Roger Bartra, que ya habíamos iniciado en el programa anterior. Así es que bienvenidos y vamos hoy a retomar nuestra conversación. Para pasar hoy al punto donde dejamos la conversación anterior, la caída y declive del estado de bienestar, el surgimiento del neoliberalismo. En la caída del estado de bienestar, pues la socialdemocracia, que había sido su principal motor para empujar esa forma de enfrentar la situación social en un sistema capitalista, digamos que palideció, pero ahora que el neoliberalismo que la sustituyó está también en crisis y está desvaneciéndose, pareciera que es un buen momento para que la socialdemocracia, y como lo estamos viendo en el mundo, empiecen a aparecer expresiones socialdemócratas más vigorosas y fuertes de lo que venían presentándose antes. ¿Qué aporta hoy la socialdemocracia al mundo? ¿Cuál es la reforma del capitalismo, Roger, que tú piensas que la socialdemocracia podría ofrecer en nuestros días? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, muy difícil de contestar, porque hay dentro de las corrientes socialdemócratas, hay muchas opiniones diferentes, no hay una clara unidad, una clara respuesta. Resulta evidente que lo que se llama neoliberalismo, el término no me acaba de convencer, pero bueno, en fin, el capitalismo tardío, globalizado, etcétera, está en una situación difícil y la pandemia ha agudizado esa situación y ha puesto al día la necesidad de regresar al estado de bienestar. Ese es el punto en el cual las diferentes tradiciones socialdemócratas en diferentes partes del mundo adquieren cierta fuerza. Porque se hace ahora cada vez más evidente las mismas grandes empresas, los grandes capitales, los gobiernos incluso de derecha son conscientes de que es necesario un retorno o una renovación del estado de bienestar y fortalecer todo lo que implica la intervención del Estado en la salud pública, en la educación, etcétera. Entonces, estamos en una situación en buenas condiciones para un retorno al estado de bienestar y, por lo tanto, el fortalecimiento de las socialdemocracias. Al mismo tiempo, esa es la dificultad. Las socialdemocracias se están enfrentando a nuevas formas de expresiones de derecha, principalmente las expresiones populistas, ante las cuales hay una situación también compleja y difícil de superar, porque los populismos son muy avasalladores. Yo creo que yo particularmente favorezco una de las expresiones de la socialdemocracia, de las cuales es vocero Thomas Piketty, el economista francés que ha en varios libros definido un programa bastante radical en cierto sentido, muy discutible, pero muy interesante. Yo creo que él ha abierto una brecha importante y nuevos planteamientos que algunos parecen un poco utópicos, como el establecimiento de un impuesto global a escala internacional, etcétera, pero son formas muy interesantes que él ha planteado. Yo creo que Piketty ha abierto
una nueva vía de interpretación, no discutible todavía, que se confronta con las tradiciones más derechistas de la socialdemocracia, como fueron la que encabezó Tony Blair. Así que en esa Claro. situación creo que estamos. Hay un punto, creo que la mención de Piketty es muy importante porque en sus libros, por una parte, él ha insistido ha mostrado cómo ha caído en la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la capacidad impositiva de los estados para generar para obtener los recursos en mayor proporción del capital que del trabajo para generar los bienes públicos que requiere un estado de bienestar, la salud, la educación y los bienes públicos en general. Aquí hay un tema que creo que has tocado y que vale la pena pensar. En el gobierno actual de Biden se propuso y ya se adoptó un impuesto, si no me equivoco, del 15% a las grandes empresas globales para compensar los huecos y los agujeros que han dejado las faltas deliberadas de regulación por parte, digamos, del Estado que se achica con esta idea neoliberal de que el Estado debe cumplir funciones realmente muy restrictivas. Y parece que hay un acuerdo en el liderazgo mundial, por lo menos en el grupo de los 7 y en el grupo de los 20, de que es necesario volver a tener la posibilidad de gravar en mayor medida al capital que se ha enriquecido poderosamente durante las últimas 4 décadas. ¿Tú crees que eso es viable a nivel, por ejemplo, de México? En México en estos momentos es muy difícil, incluso es muy difícil en Estados Unidos o en Europa o en Japón, porque hay muchas resistencias al aumento de la carga fiscal sobre las empresas. Muchas más las hay en esta propuesta que ha hecho, entre otros, Piketty, de prácticamente bloquear la herencia de grandes capitales a los sucesores, o con tasas impositivas a la herencia enormes que prácticamente borrarían a ese capital, le impedirían a los herederos continuar y tendrían que empezar a acumular de nuevo, etcétera. Es bastante complicado, bastante difícil. Yo creo que va a acabar lentamente imponiéndose la necesidad de una carga fiscal mucho mayor porque no hay otra manera de financiar el estado de bienestar. Claro. Uh-huh. El otro tema que plantea Piketty y que también me parece importante, especialmente en la parte final de su último libro, el libro que se refiere más al tema de la ideología y el papel que la ideología ha jugado en el desarrollo económico, plantea algo que a mí me llamó poderosamente la atención desde el punto de vista del Estado que se necesita, que me parece muy semejante a lo que plantean ciertos filósofos contemporáneos como John Rawls con su liberalismo político, que es un liberalismo muy diferente del liberalismo económico de Friedman, por decir algo, en el que hay aparentemente una coincidencia en la forma de plantear la legitimidad. Y creo que esto también va muy vinculado a lo que ha planteado Habermas en varios de sus escritos y que tiene que ver con que cuando se llega a un punto en que el capital amenaza aspectos fundamentales necesarios para la reproducción de la vida, se legitima la posibilidad de afectar a la propiedad privada para garantizar la vida colectiva. Esto hace, por ejemplo, o tendría una repercusión importante con las vacunas, por ejemplo. Es decir,
las patentes de las vacunas, pues son un bien público que está en manos privadas, pero que es indispensable para impedir la propagación de la enfermedad que estamos padeciendo desde hace ya casi 2 años. Este tipo de medidas y este tipo de factores, ¿cómo los ves tú? ¿Encuentras este parecido, como que hay ahí un rescate de algunos aspectos del liberalismo que Piketty plantea? Bueno, Piketty es, en cierta manera, un liberal, en el sentido, él retoma la tradición democrática liberal. El liberalismo también ha tenido históricamente vertientes y corrientes autoritarias. No todo es democracia en el liberalismo. Yo creo que efectivamente hoy en día, retomando tesis democráticas liberales y retomando la visión socialdemócrata, sí es posible plantearse atentar fuertemente contra la propiedad privada de ciertas empresas por el bien público. Has citado lo que es más evidente hoy en día, las grandes farmacéuticas, o si no, por lo menos obligarlas. Aquí entramos en una situación difícil porque no queda claro si sería una especie de revitalización de las corrientes nacionalizadoras o se trataría de una forma de intervención de esas empresas por parte de los estados que las regularían y las obligarían a bajar sus tasas de ganancias, a repartir esas ganancias. Ese es otro asunto muy complicado porque desde luego toca puntos que han sido considerados sagrados por los grandes empresarios, que es el tema de la propiedad privada. Y desde luego trae el fantasma de nacionalizaciones, muchas de las cuales salieron muy bien en Europa, por ejemplo, pero muchas otras también salieron mal y resultaron esperpentos muy ineficaces, muy ineficientes. Claro. Sí, ciertamente creo que tienes razón en este punto. El liberalismo tiene una vertiente autoritaria y tiene una vertiente democrática. Y el empresariado, cuando se dice liberal, opta por la vertiente autoritaria normalmente. Y ello incluye el tema de los límites o el carácter ilimitado de la propiedad privada, cosa que los liberales democráticos nunca sostuvieron desde Locke en adelante, ¿no? Pero quisiera que fuéramos ahora, para aprovechar bien nuestro tiempo, hacia un tema que tú tocas en tu libro del regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, sobre las posibilidades, la realidad y las posibilidades de la socialdemocracia en México. Uno de los aspectos importantes que tú tocas, y lo has mencionado muchas veces, no solamente en este libro, es que la socialdemocracia aparentemente no ha logrado tener un buen arraigo en México, no ha logrado adquirir una carta de ciudadanía propia. ¿Cómo ves tú esa problemática en la historia y en el presente mexicano? Bueno, eso es un gran problema, porque mientras en otros países, como en Chile, la socialdemocracia ha echado raíces, o en Brasil, donde el partido que encabeza Lula logró, no partió de posiciones socialdemócratas, pero cuando gobernó Lula se transformó en un socialdemócrata. En México, no, la tradición socialdemócrata es prácticamente inexistente. Voy a mencionar algunos antecedentes para darnos idea de esta enorme dificultad. Yo recuerdo que en 1971 Carlos Fuentes llamó a aprovechar la llamada apertura democrática que impulsó el presidente Echeverría para crear
una opción socialista, que Fuentes planteó que había condiciones para la fundación de un partido socialdemócrata. Y se plantearon entonces las bases tradicionales que debían servir de base para ello, que era pues el fundarse en el movimiento obrero, porque en los orígenes de la socialdemocracia europea, desde luego está su base en el movimiento obrero, la capacidad técnica para administrar reformas, desde luego, y una intelectualidad cosmopolita, abierta, etcétera. Fuentes se refirió a Demetrio Vallejo, a Alberto Castillo y a Octavio Paz y los convocó, y algunos otros. Aquello fracasó totalmente, no hubo manera, no había tal apertura democrática. El sistema mexicano seguía siendo tremendamente autoritario y estas personas que mencionó, estos dirigentes como Demetrio Vallejo o Alberto Castillo, no estaban en una tradición socialdemócrata, estaban en una vía nacionalista. Octavio Paz también formaba parte más o menos del espacio estatal de la revolución institucionalizada y no había desarrollado todavía en esa época una posición clara de índole socialdemócrata. Entonces, en realidad el peso del nacionalismo fue demasiado grande para que se levantase esa posibilidad. Años después, en los 80s, dentro del Partido Comunista Mexicano y después en el Partido Socialista Unificado de México, etcétera, se desarrollaron tendencias de carácter socialdemócrata. Yo estuve muy cercana a una de ellas dentro del Partido Comunista. Nos llamaban burlonamente los eurocomunistas mexicanos. Efectivamente, queríamos impulsar un socialismo democrático, una socialdemocracia, una opción reformista. Fue la corriente que logró eliminar en el Partido Comunista la noción de dictadura del proletariado. En fin, creció un cierto embrión, un cierto núcleo de carácter socialdemócrata, pero desgraciadamente con la división del PRI, la salida de las corrientes nacionalistas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, las tradiciones socialdemócratas que habían surgido también en algunos núcleos independientes en la sociedad civil, se vieron avasalladas por la tradición populista nacionalista que se había separado del PRI. Así que eso fracasó. Hubo varios intentos de crear partidos socialdemócratas en los años 80. Recuerdo un partido socialdemócrata encabezado por Luis Sánchez Aguilar, otro que supuestamente debía encabezar Manuel Moreno Sánchez, Patricia Mercado en el 2006 también, y Porfirio Muñoz Ledo varias veces en sus tremendos viajes extraños. Alguna vez se declaró también socialdemócrata, y desde luego la llamada corriente de los chuchos en el PRD encabezada por Jesús Ortega y sobre todo impulsada después por su dirigente Agustín Basabe. Pero todos esos intentos se han topado con una pared: el nacionalismo populista. El nacionalismo populista en México ha bloqueado, ha impedido que vuele con fuerza, que se levante una tradición socialdemócrata. Y en esta situación seguimos hoy, porque lo que necesitamos es un movimiento político que rechace tajantemente al nacionalismo, y no veo ninguno que lo haga claramente,
un rechazo tajante a la idea de revolución, es decir, una orientación claramente reformista y una explícita vocación socialista, explicando qué quiere decir el socialismo en el contexto que vivimos, en el contexto capitalista, y desde luego es evidente una orientación firmemente democrática que sí se observa en muchos lugares. Pero estos elementos todavía están bastante poco desarrollados en el espectro político mexicano de hoy en día. Claro. Hay un punto ahí que me parece importante retomar. La convergencia de la izquierda entre otros grupos, los grupos socialdemócratas, con los grupos no socialdemócratas de la izquierda y con el nacionalismo revolucionario que se produce en la formación, por ejemplo, del PRD en los años 80, pareciera ser que es justamente el momento que ahoga la emergencia de una socialdemocracia que podría haber, en hubiera ya sabemos que en política no existe y que es una mala palabra, un verbo que no se conjuga, pero que podría haber surgido, no importa, de todas maneras hay tradiciones en la historia y disciplinas científicas que se tienen que preguntar qué hubiera pasado si no hubiera llegado el cometa Halley. Pero aquí esta oportunidad perdida me parece muy importante señalarlo porque este lastre del nacionalismo históricamente muy acendrado en México persiste. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, si no estamos viendo en Morena y en el populismo de López Obrador el punto final de la degeneración de ese proceso, de la máxima expresión, digamos, ya no positiva como lo fue con Cárdenas en los años 30 y el cardenismo después del gobierno de Cárdenas, sino de manera negativa, como una especie de antítesis o degeneración del nacionalismo revolucionario en un populismo que no puede hacer otra cosa más que destruir, porque sus propuestas nostálgicas son absolutamente inviables, o si se hacen viables es solamente por la vía de la fuerza, la irracionalidad y la destrucción. Tengo esa inquietud porque pareciera que ahí hay más que una cosa nueva en el morenismo, algo más bien muy viejo que está terminando de podrirse. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es una idea muy interesante la que propones, porque en México se ha cultivado esa idea que en realidad en cierta medida es un contrasentido, que es la idea de un nacionalismo de izquierda, porque el nacionalismo en realidad por esencia tiende a la derecha, ¿no? Históricamente ha sido así. Así es. Incluso en sus formas más atroces, como ha sido el fascismo. No obstante, en América Latina y en México es la tradición cardenista que inaugura Lázaro Cárdenas, sí se dio una cierta amalgama mal hecha, mal armada, de una tradición nacionalista con posiciones aparentemente de izquierda dentro del PRI y también en la izquierda independiente. Esa ilusión de que es posible fue la ilusión de Berto Castillo, por ejemplo, del Movimiento de Acción Popular, creo que se llamaba el MAP, encabezado por Rolando Cordera. Esa opción pareció un tiempo atractiva y muchos imaginaron que la llegada de López Obrador a la presidencia significaba eso, exactamente, que por fin el nacionalismo claramente de izquierda llegaba al poder. ¿Y qué es lo que hemos visto?
el más absoluto fracaso de esa unión, la deriva del nacionalismo López Obradorista claramente a la derecha. Yo creo que eso ya se podía haber visto desde antes, una situación de quiebre tremenda. Yo creo que también tengo la esperanza de que estos sean las patadas de ahogado del nacionalismo, pero el problema es que son unas patadas muy fuertes. Claro. Muy fuertes, porque estamos ante un poder populista que al mismo tiempo que tiene una gran fuerza es impotente. Impotente porque no está logrando transformar prácticamente nada que sea significativo. Está mostrando que es un fracaso total y que este regreso del nacionalismo revolucionario ha sido imposible como un proyecto de izquierda y se revela posible solo como un proyecto de derecha. Pero aún bajo esa forma está fracasando por una serie de motivos que yo examino con cierto cuidado justamente en mi libro Regreso a la jaula. Así que es posible que sí estemos en esa situación, porque ahora el espectáculo del fracaso de esa fusión entre nacionalismo e izquierda es tan evidente que es posible que quede tocado de muerte, que sea ya el final de esa tradición. Pero hay que andarse con cuidado porque veremos qué pasa. Hay algunos grupos izquierdizantes dentro de Morena y dentro del gobierno que son marginales, pero que patean un poco y que creen que es el momento que tienen que aprovechar, sobre todo para las próximas elecciones presidenciales, para dar un viraje claramente a la izquierda. Yo no lo veo por ningún lado. Realmente estos son restos marginales en decadencia. La principal fuerza dentro de Morena y del gobierno me parece que es claramente de derecha y claramente de orientación, digamos, neopriista o postpriista. Son las formas más atrasadas que encabezan Ebrard y Monreal, por ejemplo. Claro, claro, estamos viendo una especie de elefante ciego enfurecido, pero no sabemos si puede recuperar la vista en un momento determinado. Esperemos que no sea así. Pero hay otro tema que creo que hace algunas semanas, de hecho desde, sí, hace varios meses, empezó en México a darse un fenómeno un poco llamativo, en el sentido de que varios partidos políticos empezaron a reclamarse socialdemócratas. El Partido de la Revolución Democrática tuvo un congreso donde definió o redefinió sus principios y su orientación, y se definió socialdemócrata. Está Movimiento Ciudadano, que se dice también socialdemócrata. El presidente del PRI actualmente ha dicho no hace mucho que él quiere recuperar para el PRI la tradición socialdemócrata, y no falta por ahí quien en Morena incluso diga que lo que Morena representa es la posibilidad de la socialdemocracia. Pues esto parece un circo y parece, da una imagen un poco carnavalesca del tema del pleito por la identidad, del pleito o la disputa por ver quién se pone el sombrero de la socialdemocracia. ¿Cómo ves esto? ¿Ves las posibilidades de que haya convergencia entre estos que se dicen socialdemócratas? ¿En dónde crees tú que puede estar el núcleo? Si bien poco desarrollado aún, pero que pueda tener la potencialidad de irse desarrollando y creciendo como alternativa política en México. Bueno, yo creo que hay que celebrar el hecho de que diferentes
partidos políticos y diferentes corrientes se declaren socialdemócratas y manifiesten una inclinación hacia la socialdemocracia. Digamos, eso es bienvenido porque de alguna manera impulsa a los actores políticos a examinar los programas socialdemócratas y esas posibilidades. Ahora, en la práctica, esa manifestación socialdemócrata es antigua, digamos, formalmente. El PRI sigue siendo parte de la Internacional Socialista y de vez en cuando, desde hace mucho tiempo, se hablaba de que eran socialdemócratas, cuando en realidad eran el partido del autoritarismo pero como impulsaban la economía mixta, en fin, se daban el lujo de plantearse socialdemócratas. Claro que socialdemócrata, un partido que estaba basado en el autoritarismo, en un país que no admitía alternativas democráticas, bueno, era completamente ridículo. Yo sí lo celebro. En el movimiento ciudadano hay un ala que desde hace tiempo se declaró socialdemócrata, aunque su fundador y principal dirigente, Dante Delgado, a mí me parece que es un cacique de lo más alejado a lo que pueda uno imaginar como socialdemocracia. Tienen ahí un reto interno muy difícil, además son un partido bastante marginal, y no está claro que en los lugares donde tienen poder político hayan impulsado posiciones socialdemócratas, como en Jalisco, por ejemplo. No me queda para nada claro. Y ahora solo faltaría ver que también en el PAN hubiese expresiones socialdemócratas. No las he escuchado, pero yo me temo que sea desgraciadamente una moda, nada más, ante el tremendo, estruendoso fracaso del populismo de derecha gobernante, claro, ante la desaparición de las tradiciones, práctica desaparición de las tradiciones más radicales comunistas, trotskistas, maoístas, etcétera. Claro, ¿qué es lo que queda visible? Pues la socialdemocracia, que es algo que ha sobrevivido en el mundo. La otra tradición que se le opone fuertemente sería un populismo de izquierda. Populismo de izquierda que efectivamente han existido más o menos en América Latina, aunque todos han sido frustrados y fracasados. El populismo en México, el actual que está en el poder hoy en día, es claramente un populismo reaccionario, conservador y de derecha. No veo ahí ninguna esperanza y vamos a estar en una situación que va a depender completamente de una asociación pues a la antigüita, pero en un contexto democrático, con fuertes tendencias y amenazas autoritarias. La situación se presenta como muy confusa y muy difícil. Claro. La socialdemocracia, entonces, viéndolo en la historia, habría sido la corriente que más aliento y largo aliento ha tenido de las tradiciones críticas obreras y de los movimientos de los trabajadores pues en la historia moderna. Ahora bien, si bien el maoísmo, por ejemplo, las diferentes formas ideológicas que asumió la izquierda en el siglo XX han desaparecido, China, sin embargo, está ahí. China como gran potencia, China como una potencia que influye en el mundo, que tiene intereses en América Latina, que se acerca a América Latina y que tiene de alguna manera, hace guiños hacia ciertos sectores de la izquierda que probablemente son precisamente estos
populismos de izquierda. ¿Cómo ves este fenómeno y la posibilidad de que esto también siga? Porque si no logra crecer la izquierda democrática, la socialdemocracia, y volverse robusta en América Latina, me temo que vamos a tener una situación en donde el populismo va a seguir reproduciéndose en versiones de izquierda o de derecha, sin claramente poder salir de ese ciclo histórico aparentemente fatal. ¿Cómo ves ese punto? Yo creo que las tradiciones maoístas, que son de orientación populista, que han sido significativas en algunos países de América Latina, junto con tradiciones castristas pro-cubanas, están prácticamente marginadas y yo creo que son muy poco significativas, entre otras cosas porque el gran impulsor, el que podría ser el gran impulsor del populismo maoísta sería el gobierno chino, pero China no está impulsando ninguna clase de populismo. Lo que está impulsando es un capitalismo a veces salvaje, ¿no? Un capitalismo muy bronco. Y bueno, yo hice un viaje de estudios a China hace unos 5 años, de varias semanas, en donde lo que pude comprobar es que aunque con la etiqueta de comunista, lo que estaba desarrollándose ahí era un proceso aceleradísimo de acumulación capitalista originaria, y estaba surgiendo un capitalismo extremadamente brioso, con muchos visos salvajes, sobre todo en la costa del este. El oeste chino sigue sumido en la miseria y en el atraso. En esas condiciones, el gobierno chino no creo que esté en lo más mínimo interesado en impulsar formas populistas. Estará dispuesto a negociar con quien sea, populistas de extrema derecha, de reformistas, etcétera, con tal de hacer negocios, con tal de ganar espacios políticos. La influencia de China como una potencia a escala mundial, pero no creo que esto vaya a favorecer el que antiguos maoístas que están incrustados, por ejemplo, en el gobierno de López Obrador, se vayan a fortalecer en lo más mínimo, ni observo que ellos estén muy inclinados a tomar a la China actual como ejemplo. Pues China es otro fenómeno que ya en su momento trataremos de volver a traer a estas conversaciones de política. Por lo pronto, pues nos ha alcanzado el tiempo, Roger, y creo que hemos ya recorrido en estos dos programas un buen trayecto sobre la actualidad de la socialdemocracia y las problemáticas de América Latina y de México, para poder realmente encarrilarse por un proceso socialdemócrata capaz pues de superar grandes obstáculos que seguimos teniendo y que no podemos superar, como la desigualdad, la falta de democracia plena, la reaparición de elementos autoritarios, etcétera. En fin, pues te quiero dar las gracias a nombre propio, a nombre del de nuestro Instituto de Investigaciones Sociales, por esta entrevista. Y pues ya seguiremos conversando en próximas ocasiones. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer conversar contigo. Conversar contigo siempre es una garantía de una plática inteligente y de ideas nuevas. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias para ti, Roger. Te mando un abrazo. Igualmente.